Hola, querido oyente. Si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando algo más grande, algo que a menudo parece difícil de encontrar, a la voluntad de Dios para tu vida. Todos hemos pasado por momentos de duda, indecisión e incluso miedo. Al tomar decisiones importantes, a veces nos sentimos perdidos, como si el camino delante de nosotros estuviera cubierto por una espesa niebla, sin saber qué dirección tomar. Y es precisamente en ese momento cuando la duda nos invade. ¿Cómo saber si estoy en el camino correcto? ¿Cómo entender lo que Dios desea para mi vida? En este video quiero hablar directamente contigo, tocando un tema que muchos de nosotros ya nos hemos preguntado en algún momento. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? No es algo sencillo, pero es un viaje que vale la pena vivir. A lo largo de esta reflexión descubrirás que la voluntad de Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. Tal vez la respuesta no llegue de inmediato, pero con paciencia, fe, confianza, entenderás que Dios ya está guiando tus pasos. Dios habla de diversas maneras, a través de su palabra, la orientación del Espíritu Santo e incluso en las situaciones cotidianas que vivimos. A veces buscamos respuestas rápidas, pero el viaje para conocer la voluntad de Dios requiere más que un simple clic de respuesta. Requiere un corazón abierto, obediencia y la disposición de confiar incluso cuando las respuestas no son claras. Por eso, prepárate para este viaje de descubrimiento. Lo que aprenderás aquí puede transformar la forma en que miras tus decisiones y, lo más importante, el papel de Dios en tu vida. Que este sea un momento de reflexión, paz y sobre todo de confianza en la dirección divina. A menudo nos encontramos en una encrucijada sin saber a dónde ir. La vida, con sus altibajos, nos desafía a tomar decisiones que no siempre son fáciles. En este escenario, la voluntad de Dios se convierte en la brújula que necesitamos para orientarnos. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo encontrar esa voluntad en medio del caos? La buena noticia es que Dios no es un Dios distante, ausente o que se oculta de nosotros. Él desea que nos acerquemos a Él, que busquemos su dirección con un corazón sincero y abierto. El primer paso para saber cuál es la voluntad de Dios es reconocer que Él quiere guiarnos y que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ello. La clave está en confiar en su plan y tener la disposición de escuchar su voz. En momentos de duda, la fe se vuelve esencial. No es una fe ciega, sino una confianza en un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces, Él no revela el camino completo de una sola vez, sino que nos da la dirección necesaria para dar el primer paso. El caminar, por lo tanto, es un viaje de confianza, no un simple destino final. La voluntad de Dios se revela a medida que avanzamos con fe y una de las formas más poderosas de descubrir la voluntad de Dios es a través de la oración y la comunión constante con Él. Cuando nos dedicamos a orar, no solo estamos pidiendo algo a Dios, sino que nos colocamos en un espacio de diálogo, entrega y escucha. Dios desea comunicarse con nosotros de manera profunda y personal, y la oración es el canal por el cual esa comunicación sucede. En momentos de incertidumbre, a menudo nos sentimos inseguros sobre qué camino seguir, pero la oración nos coloca delante de Dios, permitiendo que Él nos hable y nos revele su voluntad. La oración no es solo una lista de peticiones, es un espacio de entrega y adoración. Cuando oramos, colocamos nuestros corazones delante de Dios y pedimos que Él nos guíe, nos muestre lo que debemos hacer y nos fortalezca en el camino. La respuesta no siempre llega de inmediato, pero el simple hecho de estar en la presencia de Dios nos da la paz y la confianza de que Él está en control. La comunión con Dios es un proceso diario, y a medida que nos conectamos con Él, aprendemos
a discernir su voz en medio del ruido del mundo. La Biblia es la principal fuente de revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es solo un libro de historias antiguas, sino un guía divina que nos ofrece principios y enseñanzas para vivir de acuerdo con el plan de Dios. A menudo buscamos respuestas específicas para nuestras dudas y cuestionamientos, pero Dios ya nos ha dado sus instrucciones en su palabra. A medida que leemos las Escrituras, comenzamos a entender más profundamente el carácter de Dios, sus promesas y los principios por los cuales Él desea que vivamos. La Biblia nos ofrece una base sólida para tomar decisiones y entender lo que Dios espera de nosotros. Cuando buscamos la voluntad de Dios, es importante hacernos preguntas como: ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Dios ya nos ha dado principios que se aplican a esta situación? Cuando buscamos su voluntad, podemos estar seguros de que nunca será contraria a lo que está revelado en su palabra. La Biblia es clara sobre lo que Dios desea para nuestra vida. Él quiere que vivamos de manera justa, que amemos al prójimo, que busquemos su sabiduría y que andemos en obediencia. A medida que profundizamos en la lectura de la palabra, el Espíritu Santo comienza a iluminar nuestros corazones, mostrándonos cómo aplicar esos principios en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en ayudarnos a entender la voluntad de Dios. Él es nuestro consolador, nuestro guía, y Jesús prometió que Él nos conduciría a toda la verdad. Juan, las 4:13 de la tarde. El Espíritu Santo habita en nosotros como cristianos, y Él es el responsable de ayudarnos a discernir las verdades espirituales y orientarnos en nuestras decisiones. Muchas veces, la voluntad de Dios se manifiesta a través de la paz que sentimos en el corazón, la convicción interior o incluso la dirección que Él nos da en momentos de oración. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Y también nos da discernimiento en situaciones. Cuando tenemos dudas sobre qué camino tomar, el Espíritu Santo puede guiarnos, ofreciéndonos una sensación de paz o una convicción interna sobre lo que debemos hacer. Además, el Espíritu nos da fuerza para obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando la decisión es difícil o requiere sacrificio. El Espíritu Santo es un guía invisible, pero poderoso, que nos acompaña en cada paso de nuestro viaje a la soberanía de Dios. Significa que Él tiene el control total sobre todo lo que sucede en nuestras vidas y en el mundo. Esto puede ser difícil de comprender, especialmente cuando pasamos por dificultades o momentos de incertidumbre. Sin embargo, confiar en la soberanía de Dios significa reconocer que Él está en control de todas las cosas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y su soberanía nos garantiza que Él nos guiará por el mejor camino. Cuando confiamos en su soberanía, podemos descansar en la certeza de que Él no nos dejará tomar decisiones equivocadas. En las adversidades, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas para formarnos y guiarnos. La soberanía de Dios nos da la confianza de que, independientemente de las circunstancias, Él tiene un plan perfecto para nosotros y nunca nos abandonará. Hay momentos en la vida en los que no sabemos qué hacer. Las decisiones parecen difíciles y las respuestas no son claras. En esos momentos podemos sentirnos paralizados sin saber qué camino seguir. Pero incluso cuando no sabemos qué hacer, la confianza en Dios nos ayuda a dar el siguiente paso. La confianza no significa tener todas las respuestas, sino creer que, incluso en medio de la incertidumbre, Dios está en control. Cuando nos entregamos a Él, incluso sin entender lo que está pasando, Él nos guía y nos muestra el camino. La confianza en Dios es la clave para avanzar
incluso cuando el camino parece oscuro. Al confiar en Él, encontramos paz y valor para seguir adelante. Incluso sin todas las respuestas a esperar, es uno de los mayores desafíos en la vida cristiana. En un mundo donde todo parece suceder rápidamente, la paciencia parece ser una virtud difícil de cultivar. Cuando buscamos la voluntad de Dios, es natural querer respuestas inmediatas, pero muchas veces la respuesta llega en el tiempo de Dios, no en el nuestro. La espera puede ser incómoda, pero tiene un propósito en enseñarnos a confiar en Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia es una demostración de fe. Cuando esperamos en Dios, le estamos diciendo que creemos que su tiempo es perfecto y que Él sabe cuándo es el momento adecuado para actuar. La Biblia nos enseña a ser pacientes, recordándonos que, al esperar, Dios está trabajando en nuestro carácter, formándonos para algo más grande. Por lo tanto, la paciencia no es pasiva, sino activa. Al esperar, seguimos confiando, orando y actuando conforme Él nos guía. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, muchas veces, la voluntad de Dios requiere que obedezcamos sin comprender completamente por qué se nos piden ciertas cosas. La obediencia, en este sentido, es un acto de fe. Cuando Dios nos pide hacer algo, Él no nos garantiza todas las respuestas de inmediato. A veces, necesitamos dar un paso de fe y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de obediencia sin comprensión, como Abraham, quien obedeció a Dios incluso sin saber exactamente hacia dónde iba, o Noé, quien construyó un arca en un mundo que nunca había visto lluvia. O obedecer a Dios, incluso sin entender, nos pone en una posición de confianza absoluta en Él. No necesitamos entender todos los detalles del plan, pero debemos confiar en el carácter de Dios y en su fidelidad. La obediencia, por lo tanto, es un reflejo de nuestra fe en su soberanía y amor a la voluntad de Dios. No es algo que se revela solo en momentos extraordinarios. También se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas. Muchas veces buscamos respuestas grandiosas para grandes preguntas, pero a Dios también le importan nuestras decisiones diarias. Si estás buscando la voluntad de Dios, comienza preguntándote, ¿estoy tomando decisiones de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Estás buscando su orientación en cada situación? Dios no desea ser solo una parte de nuestra vida, sino que quiere guiar cada aspecto de ella. Incluso en las tareas diarias, Él quiere que busquemos su voluntad y nos alineemos con sus principios. Esto puede significar ser honesto en una situación difícil, tratar a los demás con compasión o elegir la paz en lugar del conflicto en Dios. Se revela en las decisiones diarias cuando nos dedicamos a hacer lo correcto. Incluso cuando eso no es lo más fácil, someter nuestros deseos a la voluntad de Dios es un paso fundamental en la búsqueda de su dirección. Todos tenemos sueños, metas y anhelos, pero la verdadera paz llega cuando logramos alinear esos deseos con el propósito divino para nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Dios tiene planes para nosotros, planes de prosperidad y paz, pero muchas veces nuestros deseos pueden alejarnos de ese plan. Al someter nuestros deseos a Dios, estamos reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que su voluntad es más sabia que nuestros propios sueños. La entrega de nuestros deseos no significa que Dios nos quitará todo lo que amamos, sino que Él purificará y transformará esos deseos para alinearlos con su voluntad. Cuando hacemos esto, comenzamos a ver nuestras vidas de una manera diferente, dándonos cuenta de que Dios está moldeando nuestros deseos para un propósito mayor. La sumisión es, por lo tanto, un acto de confianza, donde entregamos a Él nuestros anhelos, sabiendo que Él nos guiará hacia lo que es mejor
aun cuando nos enfrentamos a decisiones importantes. Es natural sentir algo de ansiedad. Queremos tomar la decisión correcta. Queremos agradar a Dios y seguir el mejor camino. Sin embargo, la ansiedad puede paralizarnos y alejarnos de la paz que Dios desea darnos. La Biblia nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y súplica, con acciones de gracias. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, -echi. Cuando nos entregamos a Dios en oración, Él nos da la paz que necesitamos para tomar decisiones. La ansiedad no viene de Dios. Viene cuando intentamos controlar todo por nuestra cuenta. Al entregar nuestras decisiones a Él, encontramos y confianza, sabiendo que Él tiene el control de todo. Esto no significa que todas las respuestas lleguen de inmediato, pero podemos confiar en que Él nos guía paso a paso. Hay momentos en que la duda parece apoderarse de nuestro corazón. Cuestionamos nuestras elecciones, nuestra fe e incluso la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la duda no debe alejarnos de Dios. Debe llevarnos a un lugar de confianza más profunda en Él. Aun cuando nos sentimos dudosos, debemos mirar la fidelidad de Dios en el pasado. Él nunca nos ha abandonado y nunca fallará. La Biblia está llena de relatos de cómo Dios fue fiel a su pueblo, incluso cuando ellos dudaron y fallaron. La fidelidad de Dios es una roca firme sobre la cual podemos apoyarnos, incluso cuando las circunstancias nos hacen cuestionar. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando sentimos dudas, es el momento de reafirmar nuestra confianza en su fidelidad. Incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, podemos descansar en el hecho de que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas. En el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. Todos pasamos por dificultades, pérdidas y momentos. Pero incluso en el sufrimiento podemos encontrar la voluntad de Dios. A veces Dios permite que pasemos por periodos difíciles para moldearnos y fortalecernos. El dolor no es algo que Dios desea para nosotros, pero Él usa el sufrimiento para enseñarnos lecciones valiosas. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Esto significa que incluso en el sufrimiento, Dios está trabajando en nuestras vidas, preparándonos para algo más grande. Él nunca nos deja solos en el dolor. Él está con nosotros en cada momento difícil, dándonos la fuerza para superar las adversidades. La voluntad de Dios no es que suframos, pero Él usa el sufrimiento para enseñarnos a depender completamente de Él y para transformarnos a su imagen. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, y ese propósito está alineado con la voluntad de Dios. Cuando buscamos la voluntad de Dios, nos alineamos con el plan divino que Él preparó para nosotros antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios para nuestra vida no es algo que debemos descubrir por nosotros mismos, sino algo que Él revela a medida que seguimos su camino. A veces, el propósito de Dios para nosotros no es claro de inmediato, pero a medida que buscamos su dirección y caminamos en obediencia, Él comienza a revelar más sobre su plan para nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestra vida, y eso incluye nuestras victorias, nuestras luchas, nuestras relaciones y nuestro trabajo. Cuando buscamos la voluntad de Dios, encontramos un propósito que nos da significado y dirección. Dios quiere usarnos para su gloria, y al seguir su voluntad, encontramos el verdadero sentido de la vida. Caminar por fe no es algo fácil. En un mundo que valora la lógica y las evidencias, es desafiante confiar en algo que no vemos.
Pero la fe es la clave para vivir según la voluntad de Dios. Nos permite dar pasos hacia lo desconocido, confiando en que Dios nos está guiando. La fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos sobre el carácter de Dios. Cuando Dios nos llama a dar un paso de fe, no nos pide ver el final del camino, sino confiar en que Él nos guiará. La fe es confiar en Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es seguir adelante, incluso cuando las circunstancias nos dicen que nos detengamos. Cuando vivimos por fe, le estamos diciendo a Dios que confiamos en Él incluso cuando el camino no está claro. Este es el tipo de fe que honra a Dios, y es a través de ella que descubrimos su voluntad para nuestras vidas. El ejemplo de Jesucristo es el modelo perfecto de cómo buscar y vivir la voluntad de Dios durante su vida. En la tierra, Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre, incluso cuando esto significaba sufrimiento y sacrificio. En el jardín de Getsemaní, antes de ser crucificado, Jesús oró: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 2, las 6 y 39. Este momento es un ejemplo de total sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando los planes de Dios no eran fáciles ni agradables. Jesús nos enseña que la verdadera fe no es hacer nuestra voluntad, sino confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando nos lleva a lugares difíciles. Jesús eligió obedecer, aunque no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Esto nos enseña que la verdadera fe es una elección, una entrega diaria de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A la búsqueda de la voluntad de Dios no es un esfuerzo de un solo momento, sino un viaje continuo. Persistir en la búsqueda de su voluntad significa estar dispuesto a seguir caminando con Él, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. A veces nos sentimos tentados a rendirnos o a seguir nuestros propios caminos cuando no recibimos la respuesta inmediata que esperamos. Sin embargo, la persistencia en la búsqueda de la voluntad de Dios es fundamental. La Biblia nos enseña que los que buscan a Dios de todo corazón lo encuentran. Jeremías 2, las 9 y 13. Persistir en la búsqueda significa continuar orando, seguir escuchando su voz, incluso cuando parece que Él está en silencio. Dios honra a aquellos que perseveran en su búsqueda y revela su voluntad a quienes no se rinden. En un mundo lleno de voces, puede ser difícil discernir la voz de Dios a menudo. Nos sentimos confundidos acerca de lo que realmente es la voluntad de Dios y lo que son solo nuestros propios deseos o influencias externas. El discernimiento espiritual es fundamental para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. La voz de Dios es clara y firme, pero también suave y tranquila. A menudo, Él nos habla en nuestro espíritu, guiándonos con paz y convicción. Cuando estamos buscando su voluntad, es importante distinguir la voz de Dios de nuestra propia voz interior o de otras influencias. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir la verdad y a guiarnos por el camino correcto. Cuando buscamos la voluntad de Dios con un corazón sincero, Él nos da discernimiento para distinguir su voz de las demás. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios reveló su voluntad a sus hijos. Desde tiempos antiguos, Dios ha hablado con su pueblo, guiándolos, orientándolos y mostrándoles el camino a seguir. Estos testimonios en las Escrituras son un recordatorio de que Dios continúa hablándonos hoy. Al leer las historias de hombres y mujeres de fe que buscaron y siguieron la voluntad de Dios, nos sentimos inspirados a hacer lo mismo. La Biblia está llena de relatos de personas que, a través de la fe, obedecieron a Dios, incluso cuando las circunstancias parecían difíciles o inciertas. Estas historias son ejemplos de cómo Dios honra a aquellos que confían en su voluntad y obedecen,
incluso cuando no entienden completamente el camino. Al reflexionar sobre estos testimonios, nos sentimos alentados a buscar la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. El camino de la fe es el camino de la victoria. Cuando confiamos en Dios y buscamos su voluntad, Él nos guía por un camino que, aunque puede ser desafiante, nos lleva a un destino de bendiciones y logros. Dios nos llama a vivir en su voluntad, porque es en ella donde encontramos la verdadera paz y satisfacción. Aunque el camino de la fe puede estar lleno de desafíos, es a través de la confianza en Dios que encontramos la fuerza para perseverar. Cada paso de fe nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. Al vivir por fe, podemos estar seguros de que estamos caminando en la dirección correcta y de que Dios está con nosotros en cada paso. La voluntad de Dios, aunque puede ser difícil de comprender en momentos de incertidumbre, nos guía hacia un destino de victoria, porque Él es fiel y su plan para nosotros es perfecto. La oración es uno de los medios más poderosos para discernir la voluntad de Dios. Cuando nos arrodillamos y abrimos nuestro corazón, nos ponemos en la posición de escuchar y buscar su dirección. La oración no es solo una forma de pedirle a Dios lo que queremos, sino de escuchar lo que Él tiene para decirnos. A través de la oración, Dios nos habla de manera directa y personal. A veces, las respuestas no llegan de inmediato, pero con paciencia y persistencia, Él nos revela su voluntad de manera clara. No importa la situación que estés enfrentando, la oración trae claridad y alineación con los planes de Dios. Cuando buscamos en oración, nos conectamos con el corazón de Dios y Él nos guía, incluso en las situaciones más complejas. Por lo tanto, nunca subestimes el poder de la oración al buscar conocer la voluntad de Dios para tu vida. Aunque la búsqueda de la voluntad de Dios es un proceso personal e íntimo, la comunidad cristiana desempeña un papel esencial en este discernimiento. Dios usa la iglesia y las personas a nuestro alrededor para confirmar y dirigir nuestras decisions. La Biblia nos enseña que donde hay unidad, Dios derrama su bendición. Cuando estamos en comunión con otros cristianos, podemos recibir consejos sabios, oraciones poderosas y apoyo en momentos de incertidumbre. Muchas veces, Dios habla a través de la sabiduría colectiva de la comunidad. Cuando buscas la voluntad de Dios, también debes buscar el consejo de aquellos que están a tu alrededor, especialmente los más maduros en la fe. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos discernir mejor los caminos de Dios y apoyarnos mutuamente en el proceso del caminar en momentos de búsqueda de la voluntad de Dios. Una de las mayores señales de confirmación es la paz. Cuando es en el camino correcto, podemos sentir una paz profunda e inexplicable, que va más allá de las circunstancias externas. Esta paz no depende de estar en un ambiente cómodo o sin dificultades, sino de saber que estamos alineados con la voluntad de Dios. Jesús prometió que nos daría su paz, una paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando tomamos una decisión y sentimos esa paz, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto. A veces, la paz que viene de Dios nos trae la confirmación de que estamos siguiendo su dirección, incluso cuando las situaciones a nuestro alrededor aún son desafiantes. Si estás buscando conocer la voluntad de Dios, presta atención a esa paz que excede todo entendimiento. A la voluntad de Dios muchas veces se revela en un proceso continuo de purificación. Cuando Dios nos llama a algo, Él no solo nos dirige en nuestras decisiones, sino que también nos transforma a lo largo del camino. Muchas veces, el camino que Dios nos llama a seguir es un camino de crecimiento personal y purificación interior. Él usa las circunstancias de la vida para moldearnos, enseñarnos a depender más de Él y a ser más semejantes a Cristo. Este
proceso de purificación puede ser incómodo y desafiante, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Dios no quiere que permanezcamos donde estamos. Él quiere que crezcamos, que nos volvamos más fuertes y más completos en nuestra EFT. Por lo tanto, al buscar la voluntad de Dios, prepárate para el proceso de purificación que Él usará para prepararnos para lo que está por venir. Y no hay momentos en que la visión de nuestra vida parece borrosa y no podemos ver claramente hacia dónde va. A veces, la voluntad de Dios no es inmediatamente obvia y nos encontramos en un lugar de incertidumbre. Incluso cuando no podemos ver el camino por delante, Dios nos llama a confiar. La verdadera fe no depende de una visión clara y perfecta, sino de una confianza inquebrantable en quién es Dios, incluso cuando el viaje parece nebuloso y el futuro incierto. Dios está con nosotros. La confianza en su dirección es lo que nos mantiene firmes, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La Biblia nos enseña que, aunque podamos caminar en la oscuridad, la luz de Dios siempre nos guía cuando la visión está borrosa. Confía en el carácter de Dios y sabe que Él está trabajando, incluso cuando no puedes ver el todo. Esto es parte del proceso de confiar en Dios. Incluso cuando no tenemos todas las respuestas, al seguir la voluntad de Dios, trae una transformación profunda en nuestra vida. Cuando alineamos nuestras decisiones con el propósito divino, comenzamos a ver cambios poderosos. La voluntad de Dios no solo nos guía, sino que nos transforma, moldeándonos a la imagen de Cristo. Las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero nuestra perspectiva y actitud comienzan a transformarse. Dios usa cada paso de obediencia para purificarnos, fortalecernos y prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. Al seguir su dirección, reflejamos más de su carácter y vivimos más alineados con su verdad. La transformación que ocurre al seguir la voluntad de Dios no es solo externa, sino interna, cambiando nuestra manera de pensar, actuar y reaccionar. Al caminar con Él, nos volvemos más semejantes a Cristo, que es el verdadero propósito de nuestra jornada espiritual. Hay momentos en que seguir la voluntad de Dios se vuelve difícil y agotador. Cuando las dificultades aumentan y los desafíos parecen insuperables, podemos preguntarnos si vale la pena continuar. Pero es precisamente en esos momentos cuando la fuerza para seguir viene de Dios. En Él nos da la gracia y la fortaleza para perseverar, incluso cuando estamos al límite. La Biblia nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. En momentos de debilidad, Dios nos sostiene y nos capacita para seguir adelante. La voluntad de Dios no es fácil, pero es posible, porque Él es fiel para darnos la fuerza necesaria para cumplir su propósito. Si te sientes débil, frágil o desanimado, recuerda que Dios es tu fuerza. Él no solo está contigo, sino que también te da todo lo que necesitas para continuar en el camino. La perseverancia en la fe es una forma poderosa de glorificar a Dios, aun cuando mantenemos nuestra confianza en Él. Incluso cuando las circunstancias no son favorables, estamos testificando de su grandeza y fidelidad. La perseverancia nos enseña a depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida y a reconocer que Él está en control, incluso cuando no vemos o entendemos los resultados. La Biblia nos enseña a perseverar en la fe, porque es a través de esa perseverancia que nuestra fe es refinada y fortalecida. La perseverancia es una manera de honrar a Dios, porque demuestra nuestra confianza inquebrantable en su soberanía. Incluso cuando el camino parece largo y difícil, debemos recordar que nuestra perseverancia es una forma de adoración a Dios. Él es glorificado cuando permanecemos firmes en nuestra fe, independientemente de las circunstancias que nos rodean. El Espíritu Santo desempeña un papel esencial en nuestra jornada
para descubrir y seguir la voluntad de Dios. Él es nuestro consolador y guía, enviado para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. Cuando buscamos la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo quien nos guía hacia la verdad y nos fortalece para obedecer. El Espíritu nos habla en nuestro espíritu, nos da discernimiento y nos capacita para tomar las decisiones correctas. Él nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios y a someternos a su dirección. El Espíritu Santo también nos da la paz necesaria para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando los desafíos parecen grandes. En momentos de duda, el Espíritu Santo es quien nos recuerda la fidelidad de Dios y nos asegura que estamos en el camino correcto. A veces sentimos que las respuestas de Dios tardan en llegar y eso puede causarnos frustración. Cuando pedimos algo, queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos enseña a confiar en Él, incluso cuando la respuesta no llega en el momento que esperamos. La confianza en Dios es más que esperar una respuesta, es confiar en su soberanía y en su perfecto tiempo. Dios sabe el momento adecuado para actuar, y aunque pueda parecer demorado para nosotros, Él nunca llega tarde. El proceso de esperar es una oportunidad para que nuestra fe sea refinada y nuestra dependencia de Dios. Cuando las respuestas tardan en llegar, Dios nos está enseñando a confiar más profundamente y a esperar con paciencia. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación para lo que Dios tiene para nosotros. La obediencia es la clave para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando obedecemos a Dios, estamos demostrando confianza y fe en su dirección. La Biblia nos enseña que quien obedece sus mandamientos es quien lo ama. Juan, las 2:21 de la tarde. La obediencia a Dios nos alinea con su plan y nos permite experimentar sus bendiciones de maneras que no imaginamos. Cuando seguimos su voluntad, Dios abre puertas que antes estaban cerradas y nos guía por un camino de prosperidad y paz. La obediencia no es solo una cuestión de hacer lo correcto, es una cuestión de confiar en que el plan de Dios es siempre mejor que el nuestro. Al obedecer, demostramos nuestra confianza en su amor y en su sabiduría. Cuando caminamos en obediencia, estamos permitiendo que Dios nos use para su gloria y para el cumplimiento de su propósito. La palabra de Dios es un recurso poderoso en la jornada de fe. Cuando buscamos saber la voluntad de Dios, la Biblia es la guía que Él nos dejó para orientarnos. A través de las Escrituras, encontramos verdades eternas que nos ayudan a tomar decisiones sabias y a vivir conforme al plan divino. A la palabra de Dios también nos fortalece en momentos de debilidad. Nos da esperanza cuando estamos desesperados y nos enseña a confiar en Él en todas las circunstancias. La Biblia no es solo un libro de historia, sino una fuente de vida, capaz de transformarnos y guiarnos hacia la voluntad de Dios. Cuando leemos las Escrituras con un corazón abierto, Dios nos habla, nos enseña y nos orienta en nuestra jornada. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de fe y obediencia. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su familia para ir a una tierra que Él le mostraría. Y Abraham obedeció sin cuestionar. No sabía a dónde iba, pero confió plenamente en Dios y siguió la dirección que Él le dio. Dios no le dio un mapa ni instrucciones claras, pero le pidió que confiara. Abraham fue considerado el padre de la fe porque confió en Dios incluso sin entender los detalles del plan. Su obediencia no se basó en evidencias o garantías, sino en confianza total en la fidelidad de Dios. La historia de Abraham nos enseña que la voluntad de Dios muchas veces requiere que demos pasos de fe, incluso sin ver el final del camino. La obediencia a Dios nos coloca en el camino correcto, incluso
cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía, enviado por Dios para ayudarnos a comprender su voluntad y vivir conforme a Él. Cuando buscamos la dirección de Dios, el Espíritu Santo nos enseña y nos orienta, dándonos discernimiento y sabiduría. Él nos revela el corazón de Dios y nos da la paz necesaria para seguir su voluntad, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. El Espíritu Santo también intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar y nos ayuda a alinear nuestros deseos con los de Dios, aun cuando estamos en duda. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios y nos asegura que Él está con nosotros en cada paso de la jornada. El papel del Espíritu Santo es fundamental para ayudarnos a entender la voluntad de Dios. Y es a través de Él que podemos discernir las direcciones que Dios desea que tomemos en seguir la voluntad de Dios. No siempre es popular. A muchas veces la voluntad de Dios nos lleva por caminos que no son bien comprendidos o aceptados por las personas a nuestro alrededor. Sin embargo, el coraje de seguir a Dios, incluso cuando es impopular, es una de las mayores demostraciones de fe. La Biblia está llena de ejemplos de personas que siguieron la voluntad de Dios, incluso cuando eso los puso en oposición al mundo que los rodeaba. Daniel, por ejemplo, fue arrojado al foso de los leones porque se negó a dejar de orar a Dios, a pesar de la orden del rey. Noé construyó el arca en obediencia a Dios, incluso cuando nadie creía en lo que él estaba haciendo. Estos ejemplos nos enseñan que, aunque seguir la voluntad de Dios puede ponernos en desacuerdo con el mundo, Él siempre honra a aquellos que tienen el coraje de seguir sus caminos. La verdadera fe se manifiesta cuando elegimos seguir la voluntad de Dios, independientemente de la opinión de los demás. A la verdadera libertad viene de la sumisión a la voluntad de Dios, aun cuando nos entregamos completamente a Él y aceptamos su dirección. Experimentamos una libertad que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La voluntad de Dios puede parecer desafiante, pero nos libera de nuestras propias limitaciones y deseos egoístas. Cuando seguimos la voluntad de Dios, encontramos una paz profunda y una alegría que el mundo no puede ofrecer. La voluntad de Dios no es una forma de opresión, sino una forma de libertad. Nos libera de la ansiedad, la duda y el miedo, porque sabemos que estamos caminando por el camino correcto. Dios nos guía hacia una vida abundante, llena de propósito y significado. Cuando nos entregamos completamente a Él, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino hacer lo que Dios desea para nosotros, en el significado de andar por fe y no por visión. Es un principio fundamental de la vida cristiana. La fe nos permite caminar en la oscuridad, confiando que Dios nos guiará, incluso cuando no podemos ver el final del camino. El apóstol Pablo nos enseña que andamos por fe y no por vista. 2 Corintios 5. Sechi, esto significa que, aunque no podamos ver la solución o el resultado de nuestras acciones, seguimos adelante, confiando que Dios está con nosotros en cada paso. La fe nos permite tomar decisiones difíciles y dar pasos valientes, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Cuando caminamos por fe, no nos basamos en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos sobre Dios y sus promesas. La fe es la clave para vivir la voluntad de Dios. Incluso cuando no podemos ver el futuro, esperar en la voluntad de Dios es una lección que muchos cristianos necesitan aprender. En un mundo acelerado, donde queremos todo para ayer, la espera parece ser algo difícil de manejar. Pero Dios usa la espera para moldearnos, para enseñarnos paciencia, confianza y obediencia. La espera no es un tiempo de inactividad, sino un tiempo de preparación. Durante la espera, Dios trabaja en nosotros,
preparándonos para lo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando estamos esperando, estamos siendo ajustados, purificados y fortalecidos. La Biblia nos enseña que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 4:0 y 31. Por lo tanto, mientras esperas la respuesta de Dios, sabe que Él está trabajando en ti, preparándote para lo que está por venir. No te dé por vencido mientras esperas. Usa ese tiempo para crecer en fe y confianza. A los desafíos y las adversidades son parte del plan de Dios para nuestras vidas. No son una señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios, sino una oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe. Dios usa las dificultades para enseñarnos lecciones valiosas, para acercarnos a Él y para prepararnos para lo que está por venir. Los desafíos nos hacen depender más de Dios y nos enseñan a confiar en su dirección, incluso cuando las cosas parecen difíciles. La Biblia nos enseña que, a través de las adversidades, Dios nos fortalece y nos purifica. Incluso cuando enfrentamos luchas, podemos confiar en que Dios está usando estas experiencias para moldearnos y prepararnos para un propósito mayor. Por lo tanto, cuando enfrentes desafíos, recuerda que Dios está contigo y que Él está trabajando en tu vida para el bien. La obediencia a Dios es la clave para desbloquear las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Cuando obedecemos a Dios, nos alineamos con el plan divino, permitiendo que Él nos guíe hacia la prosperidad y un futuro bendecido. La obediencia no es opcional, sino esencial para experimentar la plenitud de la voluntad de Dios. Cuando seguimos las orientaciones de Dios, Él nos conduce por un camino de bendiciones y protección. La Biblia nos enseña que la obediencia es mejor que el sacrificio y que aquellos que obedecen a Dios serán bendecidos. La obediencia no es solo un acto de sumisión, sino una elección que nos coloca en el camino de la abundancia y la paz. Cuando obedecemos, Dios honra nuestra fe y nos guía hacia un futuro lleno de sus bendiciones. El Espíritu Santo es fundamental en nuestra jornada para descubrir la voluntad de Dios. Él es nuestro consolador, guía y consejero, ayudándonos a discernir la dirección de Dios para nuestras vidas. Ser sensible al Espíritu Santo es esencial para escuchar su voz y seguir su orientación. El Espíritu Santo nos habla de varias maneras, ya sea a través de la palabra de Dios, la paz en nuestro corazón o la convicción en nuestro espíritu. Cuando somos sensibles al Espíritu, podemos discernir la voluntad de Dios más claramente y tomar decisiones que estén alineadas con sus planes. La sensibilidad al Espíritu Santo se desarrolla a medida que cultivamos una vida de oración, lectura de la Biblia y obediencia. Cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, estamos caminando en la dirección correcta y viviendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Una mente renovada es esencial para discernir la voluntad de Dios. Cuando nos entregamos a Cristo, nuestras mentes comienzan a ser transformadas a medida que nos conformamos más a su imagen. La renovación de la mente nos ayuda a pensar de manera diferente, a percibir las cosas espirituales y a comprender la dirección de Dios. La Biblia nos enseña que debemos renovar nuestras mentes para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 2:2. Cuando nuestras mentes están alineadas con la palabra de Dios, somos más sensibles a su dirección y más capaces de tomar decisiones sabias. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo en el que aprendemos a pensar como Dios piensa y a actuar como Él actuaría. Esto nos permite vivir de acuerdo con su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. La voluntad de Dios es la fuerza que moldea nuestra vida. Cuando nos alineamos con su voluntad, experimentemos una transformación que va más allá de lo que podríamos imaginar. La voluntad de Dios trae propósito y significado a nuestra existencia,
porque Él tiene planes para nosotros que son más grandes de lo que podemos comprender. Al seguir su voluntad, encontramos paz, alegría y realización. La voluntad de Dios nos guía hacia un futuro bendecido y lleno de esperanza. Cuando vivimos conforme a su dirección, descubrimos la razón por la cual fuimos creados y cómo podemos ser una bendición para los demás. La voluntad de Dios no es algo que debemos temer, sino algo que debemos abrazar con fe y confianza. Ella nos lleva a un lugar de abundancia, paz y restauración. A la clave para encontrar la voluntad de Dios está en confiar en Él en todo momento de nuestra vida. Al entregar nuestros planes, deseos y decisiones a Él, abrimos el camino para que su propósito sea revelado. La confianza en Dios es lo que nos permite caminar con seguridad, sabiendo que Él está en control. La voluntad de Dios no es algo que podamos buscar de manera egoísta o apresurada. Ella es revelada a aquellos que la buscan con un corazón puro y obediente. La clave para encontrar la voluntad de Dios es renunciar a nuestra propia voluntad y confiar en que Él nos guiará por el mejor camino. Cuando buscamos su voluntad, nos alineamos con su propósito y experimentamos la verdadera paz y felicidad. Por lo tanto, si deseas encontrar la voluntad de Dios, la clave es confiar en Él y seguir su dirección con fe y obediencia. La clave para encontrar la voluntad de Dios está en confiar en Él en todo momento de nuestra vida. Al entregar nuestros planes, deseos y decisiones a Él, abrimos el camino para que su propósito sea revelado. La confianza en Dios es lo que nos permite caminar con seguridad, sabiendo que Él está en control. La voluntad de Dios no es algo que podamos buscar de manera egoísta o apresurada. Ella es revelada a aquellos que la buscan con un corazón puro y obediente. La clave para encontrar la voluntad de Dios es renunciar a nuestra propia voluntad y confiar en que Él nos guiará por el mejor camino. Cuando buscamos su voluntad, nos alineamos con su propósito y experimentamos la verdadera paz y felicidad. Por lo tanto, si deseas encontrar la voluntad de Dios, la clave es confiar en Él y seguir su dirección con fe y obediencia. Hemos llegado al final de este viaje de reflexión sobre cómo descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como vimos, la voluntad de Dios no es un camino distante ni oculto, sino una dirección clara que Él desea revelarnos, paso a paso. La clave para entenderla está en la confianza, en la obediencia y en la paciencia. Incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato, Dios está con nosotros en cada etapa del viaje, guiando nuestros pasos, moldeando nuestra fe y transformando nuestras vidas para su propósito eterno. Ahora, más que nunca, es hora de dar un paso firme en la confianza en Dios, sabiendo que Él está en control y que su voluntad para nosotros siempre es buena y perfecta. No importa dónde te encuentres en tu camino, Dios te está llamando a seguir su dirección, a confiar en Él, incluso cuando el camino no parece claro. La voluntad de Dios es la mayor bendición que podemos experimentar, y al alinearnos con ella, nuestras vidas adquieren propósito, paz y transformación. Si este video tocó tu corazón y deseas buscar más de la voluntad de Dios para tu vida, te invito a dar el siguiente paso. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que también necesite este mensaje y deja un comentario abajo diciendo: elijo confiar en la voluntad de Dios. Esto no es solo una frase, sino un compromiso de fe, un testimonio de confianza en el plan perfecto de Dios para tu vida. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para seguir recibiendo más reflexiones y mensajes que te ayudarán a caminar más cerca de Dios. Únete a nosotros en este viaje de fe y crecimiento espiritual, aunque Dios siga guiando tus pasos e iluminando tu camino. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, con Dios, cada paso es una confirmación de que estamos
exactamente donde necesitamos estar.